Ya está. Bueno, bienvenidos todos al seminario estudiantil de altas energías y gravitación. Gracias por su asistencia. Hoy está con nosotros Odek Milstrom García, que es alumno del doctor Marcelo Salgado, alumno del posgrado en Ciencias Físicas, y pues nos va a presentar su trabajo en el formalismo de ondas gravitacionales en diversas teorías de gravitación. Les recuerdo, para quienes son nuevos, acá la idea es que sea una retroalimentación constante, entonces si en algún momento les surge alguna curiosidad o pregunta, por favor, alcen la mano y con gusto les responderá. Y bueno, gracias por estar acá, gracias y adelante. Gracias por la invitación, Miguel. Bueno, esta charla, como se titula Formalismo de ondas gravitacionales en teorías relativistas de la gravitación, es el trabajo que realicé en la tesis de licenciatura bajo la tutoría del doctor Marcelo Salgado. Bueno, esto es una pequeña esquema de lo que va a ser la charla. Primero, los objetivos de todo este trabajo, una pequeña introducción, las aproximaciones en la relatividad general, que ya vamos a ver cómo están justificadas. Luego, el papel de la radiación gravitación en la relatividad general. Y por último, dos breves cosas acerca de algunas teorías alternativas a la relatividad general. Bueno, el primer objetivo de esto, del trabajo, fue estudiar a detalle la producción de ondas gravitacionales. Como ustedes saben, es un tema muy reciente que ha cogido un buen auge, entonces es una primera motivación, ¿no? Resulta que, a buena aproximación, la radiación gravitacional es cuadrupolar, a diferencia de la radiación electromagnética. De ahí la palabra que deriva de la famosa fórmula cuadrupolar. Ya veremos más adelante qué significa esto. Y bueno, el formalismo cuadrupolar, así se le conoce, en la relatividad general equivale a estas tres fórmulas que fueron derivadas, estas dos por Einstein y esta tiempo después. La primera, veremos al último qué significa, pero esta es la amplitud de la onda gravitacional. La segunda es la potencia radiada. La tercera es el momento lineal. Las tres dependen del momento cuadrupolar, que es este. Y vamos a ver qué significan todos estos símbolos, ¿no? Qué significan estos corchetes, estos promedios, estas cosas. Esto es como lo que al final de la charla trataré de que entiendan, y yo también. Después, derivadas estas fórmulas, se puede, como un ejemplo sencillo, aplicar al famoso púlsar binario. Este púlsar se descubrió en la década de los 70, es un sistema binario de un púlsar que es una estrella de neutrones rotante y una estrella de neutrones que gira alrededor de este púlsar. Terminado este pequeño ejemplo, vamos a extender este formalismo a teorías métricas de la gravedad. Las más famosas, aquí nada más anoté teorías escalares tensoriales, pero también se puede aplicar a teorías FDR, que son las extensiones más inmediatas a relatividad general. Bueno, como les comentaba, esto apenas está empezando, ¿no? En 2015 hubieron hasta la fecha han habido diversas detecciones. Aquí pongo algunas. El año pasado apenas hubo una que todavía no se comprueba si fue una estrella de neutrones con un agujero negro o dos estrellas de neutrones. Esto es lo que detecta, la señal que detectan los detectores terrestres, como LIGO y Virgo. Y bueno, el papel de cómo identifican qué objeto es el que produjo esta señal, pues esto es lo que vamos a tratar de correlacionar en esta charla. Para empezar, vamos a empezar con relatividad general, pues es la teoría de la gravitación aceptada. ¿Por qué es la teoría de la gravitación aceptada? Porque está acorde con numerosos experimentos. Ustedes pueden leer famosos libros donde cada experimento hecho pues ha sido exitosa, ¿no? Su medición. Es muy precisa esta teoría. Tiene sus límites naturales, pero bueno, ahí es donde no funciona esta teoría, pero en donde funciona está muy bien. Entonces, otro punto es que las detecciones directas pues fueron en este siglo, pero como les comentaba, este púlsar binario fue la primera
evidencia indirecta de la existencia de ondas gravitacionales. Indirecta, vamos a ver que midieron el periodo orbital, cómo decaía, y solamente había una razón, que era el decaimiento por emisión de radiación gravitacional. Bueno, esto ya lo había comentado. Entonces, la ciencia de ondas gravitacionales se basa en dos partes, ¿no? Primero, las observaciones, ¿no? Tratar de refinar lo más posible los detectores, y dada la señal, pues dependiendo de la teoría que uno tenga, se compara o se contrasta para poder identificar e interpretar estas señales que al principio les había dado, ¿no? Bueno, hasta el momento esta información ha servido para identificar de dónde provienen estos objetos, cuáles son sus masas, las distancias, cosas de ese estilo. Sin embargo, se cree que, bueno, aún no se hace, pero se cree que estas mediciones pueden ser utilizadas para obtener propiedades cosmológicas, y bueno, las astrofísicas ya les había comentado. Y además, estas mediciones también pueden servir para acotar a la misma relatividad general. Esto es, ver si las predicciones de la relatividad general son las correctas o si hay pequeñas desviaciones. Estas posibles desviaciones pues darían luz verde para teorías modificadas en algún rango, ¿no? Las teorías modificadas, bueno, sus más importantes predicciones, aparte de relatividad general, son que predicen 6 modos de polarización, es decir, 4 extra. Relatividad general tiene 2 modos de polarización, y además la radiación puede ser monopolar o dipolar en ciertas teorías modificadas. Esto es general de esta clase de teorías métricas. Aquí pongo un ejemplo de los 2 modos de polarización de relatividad general. Este es un círculo de partículas libres y, bueno, esta es la polarización X, la polarización más. Y esto ejemplifica cuando pasa una onda cómo se mueven las distancias propias entre cada partícula. En el caso de teorías escalares tensoriales con un campo escalar, existe un modo radiativo extra que se llama breathing mode, y esto lo que hace es extender y disminuir el radio de la circunferencia. ¿Y a qué te refieres con un campo escalar? Con un campo escalar, bueno, la relatividad general, no he puesto las acciones, pero la acción de Einstein-Hilbert va algo así, ¿no? Y si yo quiero un campo escalar, pues le vamos a agregar un término de acción que dependa de un campo escalar, ¿no? Y la métrica. Entonces, relatividad general, y esta sería lo que sea que le vamos a agregar, ¿no? Entonces, ¿qué significa físicamente? Un campo escalar, bueno. ¿Es una partícula? A este nivel no creo que se interprete como una partícula, ¿no? Simplemente un campo extra de materia, ¿no? Pueden ser, Un ejemplo, no sé. Un ejemplo de un campo escalar, pues en cosmología uno también puede agregar el inflatón. Ese es un campo escalar que se le agrega, que está acoplado mínimamente a la curvatura. Cuando hablo, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero cuando hablo de un campo escalar en estas teorías, es agregar un campo escalar que aparte esté acoplado no mínimamente a la curvatura. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, en la relatividad general, cuando decimos que es el acople mínimo, quiere decir que la curvatura solamente está representada en el escalar de Ricci o en las derivadas covariantes que traen la curvatura. Vamos a ver más adelante cómo se ve esa acción, ¿no? Bueno, la relatividad general, ahora vamos a ver un poco de estas aproximaciones. Esto es toda una industria, ¿no? Entonces, trataré de poner lo más general, lo más entendible posible. Es una teoría no lineal, esto es decir que depende de segundas derivadas de la métrica y primeras derivadas de la métrica. Son las ecuaciones de Einstein. No puse la constante cosmológica, pero recientemente el trabajo, si uno pone aquí la constante cosmológica, uno puede igual derivar el formalismo cuadrupolar, y hay ciertas desviaciones, pero bueno, los cálculos ahí son otras cosas, más complicadas. Bueno, para resolver estas ecuaciones se conocen métodos analíticos y métodos numéricos. En este trabajo vamos a contar con métodos analíticos nada más. Una primera aproximación o solución aproximada es la que escribió Einstein para
efectivamente definir a las ondas gravitacionales como perturbaciones a un espacio-tiempo de fondo. Esta es una manera de entenderlas. Entonces, bajo esta imagen uno puede entender a la onda gravitacional misma como una perturbación a un espacio-tiempo, que en este caso es Minkowski, ¿no? Esta es una solución aproximada. Si uno mete esta solución aquí, uno linealiza las ecuaciones de Einstein y obtiene la dinámica para esta perturbación. Sí, son todos los campos de materia colectivamente, lo que tú quieras, ¿no? Es un símbolo, ¿no? Bueno, la que les había comentado antes, ¿qué pasa aquí? La que les había comentado antes era la teoría linealizada. Esta puede ser generalizada una métrica de fondo arbitraria, vamos a ver más adelante, y existen otras aproximaciones más sofisticadas, que son las aproximaciones post-newtonianas, post-minkowskianas, expansión en términos de razón de masa, estereo de campo efectivo, bla, bla, bla. Son formalismos que todos son expansiones en serie en diversos parámetros. Aquí les pinto el parámetro de expansión para una expansión post-newtoniana y otro para una expansión post-minkowskiana. Cada uno de estos formalismos tiene como objetivo ir iterativamente resolviendo las ecuaciones por medio de expansión. Ya se trabó esto. ¿Tienes un video o qué? ¿No? ¿Qué es eso? Perdón, ¿qué está pasando? Bueno, esta es una imagen que más o menos es para ejemplificar dónde cabe cada tipo de aproximación. Esto es muy parecido a las señales que les pinté al principio, ¿no? Entonces uno a partir de aquí puede identificar conforme el tiempo de la coalescencia de dos objetos compactos, ya sea estrellas de neutrones o agujeros negros o entre ellos. Esta es la señal que se va a recibir. Entonces, en esta parte, la aproximación postnewtoniana es la que funciona. Postnewtoniana me refiero a que la dinámica de los dos objetos ya no es newtoniana, es un orden más en C, o los que uno quiera, los que uno pueda, de la dinámica. Conforme los objetos se acercan y van a coalescer, ya no es posible utilizar ninguno de los métodos aproximados que les había contado, y uno tiene que utilizar relatividad numérica para poder generar estas cosas que se llaman perfiles de onda o templates, ¿no? Entonces aquí uno utiliza relatividad numérica. Después hay una fase como de rebote donde uno necesita utilizar en este caso estamos considerando agujeros negros. Bueno, en este ejemplo se consideran agujeros negros, pero es perturbaciones que refieren a unas cosas que se llaman los modos cuasi normales, que son después de la coalescencia de estos dos objetos. Entonces nosotros, bueno, este trabajo está de hecho en la parte que no aparece aquí, porque no es post-newtoniano. Vamos a considerar la dinámica newtoniana nada más, ¿no? Lo más sencillo. Como ven, estos perfiles de onda pues son necesarios para contrastar con las señales. Estos se construyen por miles, por millones de datos, y estos son los que se comparan con las señales, y de ahí uno infiere qué objeto causó este tipo de señales. Entonces, la importancia de los dos métodos, numéricos y aproximados, pues está en poder reproducir correctamente estos perfiles de onda, ¿no? Oye, déjame agregar, hasta es importante porque cuando los detectores detectan una onda gravitacional, en el caso de hoyos negros no radia luz. Exactamente. De neutrones, sí, entonces quieres estar comparando con los templates momento a momento para en cuanto tú detectas, alinear los telescopios y también detectar la luz que viene del mismo lugar en el cielo. Entonces lo tienes que estar haciendo muy rápido, una cosa que toma supercomputadores. Exactamente. Eso que comentó Cristian es importante porque las ondas gravitacionales no tienen contraparte electromagnética, ¿no? Entonces se abre un espectro totalmente nuevo que en algunos casos sí puede contrastar con la parte electromagnética, pero en algunos casos no. Entonces eso es otro punto a favor de esta área, ¿no?
Quítale eso, ¿no? ¿Qué? Bueno, ahora vamos a ver un poco de la aproximación minkowskiana, que es como el estado del arte de los que utilizan estos métodos aproximados. La idea es introducir una nueva variable, una densidad tensorial, definida de esta manera, y reescribir las ecuaciones de Einstein de esta manera, como un operador hiperbólico. Entonces, con esta uno puede elegir la norma. Y de este lado se agrupan los términos que son cuadráticos en las primeras derivadas de esta nueva variable y la variable misma. A este término, que ahí metemos toda esta clase de términos, se le conoce como el pseudotensor de Landau-Lifshitz, y además tenemos aquí la materia. Es un pseudotensor porque no transforma bajo coordenadas como un tensor. De este lado pues tenemos la variable. Es común introducir este potencial gravitacional. No se confunda con la perturbación que había puesto al principio. Este es un cambio de variable nada más. Esta lección de norma se ve de esta manera. Y bajo este nuevo potencial, las ecuaciones de Einstein completas, no he despreciado nada, toman esta forma, ¿no? Entonces son términos no lineales del lado derecho y la materia. Todos estos se agrupan en un pseudotensor que trae estos dos. Oye, espera. Sí. ¿No debiste haber escogido coordenadas ya para la ecuación 2? Porque si no, estás como que sumando algo que para ti representa un tensor con algo que representa una densidad tensorial. Sí, aquí ciertamente se está eligiendo preferencialmente un sistema de Minkowski, ¿no? Por eso sirve esta aproximación también, ¿no? Sí, tienes razón. Bueno, en esta aproximación el parámetro a elegir pues, es el que les había pintado antes. De hecho, se elige solamente la G porque los demás pues, dependen del sistema que estemos escogiendo. Y lo que uno propone es que este potencial sea una expansión en serie en G, ¿no? Entonces, si uno sustituye esto en la ecuación pasada, uno va a obtener orden a orden en G en ecuaciones, ¿no? Bueno, hasta donde llegue la expansión, cada uno con su norma. Entonces, lo que se realiza es uno resuelve para acá y luego resuelta esta ecuación, que es el vacío principalmente, uno la mete aquí como fuente a la segunda ecuación de segundo orden y luego esta y viceversa, así iterativamente, ¿no? Todo esto es simbólico, pero es lo que se hace. Otra aproximación es la postnewtoniana. Como les había comentado, son expansiones de B entre C, es decir, paso a paso vamos tomando las cosas relativistas. Y bueno, en este caso hay muchos enfoques, pero el más general es descomponer a la métrica en potenciales newtonianos, hasta donde uno quiera truncar la expansión, e ir resolviendo estos potenciales dependiendo de la materia que uno ponga, ¿no? Ahora en lo que me voy a enfocar más es en la expansión perturbativa de un fondo genérico. Como les había comentado, o como vieron al principio, la expansión aquí tenía un fondo de Minkowski y tenía solo a primer orden. Sin embargo, todas estas templates que les mostré y el formalismo cuadrupolar están muy relacionados con el hecho de que necesitamos sumarles una energía, adjudicarles energía a las mismas ondas gravitacionales. Es decir, estas transportan momento y carga y energía conforme se propagan. Entonces necesitamos una forma de adjudicarles o de definirles energía localmente. Más adelante lo vamos a ver, pero para todo esto necesitamos perturbar hasta segundo orden la métrica. ¿Por qué? Si uno refiere a otras teorías lagrangianas, los tensores asociados a la materia siempre son cuadráticos en las primeras derivadas, ¿no? El tensor del electromagnetismo igual es cuadrático en A, un campo escalar es cuadrático en phi, bla, bla. Entonces queremos también de ahí construir un tensor que sea cuadrático en la onda, o sea que en la primera perturbación, la perturbación a primer orden. Este es el objetivo por lo que vamos a hacer perturbación hasta segundo orden, ¿no?
Entonces, bajo esta expansión uno puede expresar cualquier tensor de esta manera, ¿no? Un término a primer orden, a segundo orden, y así lo definí. Entonces, en este caso nos interesa, vamos a dejar de lado un poco la formulación de Landau que habíamos expresado antes, y vamos a partir de las ecuaciones de esta forma, en el tensor de Einstein, y uno puede probar que a primer orden el tensor de Einstein tiene esta forma. A segundo orden, a segundo orden se puede dividir en una parte que dependa, ¿dónde está? Una parte que dependa linealmente de la segunda perturbación y cuadráticamente de la primera perturbación, ¿no? Esta es una forma nada más de escribirlo. Este término alfa es un término que contiene términos cruzados entre la curvatura de fondo, o sea, orden cero, son las tildes, y términos cruzados con primeras y segundas perturbaciones, ¿no? Este es el tensor de Einstein a segundo orden, y la parte cuadrática en la primera perturbación y la parte lineal en la segunda perturbación. Esto es lo que buscábamos, ¿no? Un objeto cuadrático a primer orden. Sin embargo, este objeto no es invariante ante transformaciones de coordenadas. Entonces, pues eso significa que hay un problema, ¿no? Porque cualquiera que sea la h, pues va a tener un distinto tensor de Einstein a segundo orden. Entonces, como les había comentado, la energía de las ondas gravitacionales está relacionada con un objeto cuadrático en los campos. Y este objeto es el que relaciona las fuentes, es decir, la materia, con lo que se detecta, con la misma onda gravitacional. También les había comentado que no es posible definir de manera local la densidad de energía de las ondas gravitacionales. Y, sin embargo, dados estos problemas, existen otras aproximaciones aparte, en donde para un sistema aislado se puede definir siempre y cuando se consideren distancias lejanas a la fuente. Entonces, bajo esta aproximación, un señor que se llama Isaacson, en la década de los 60, propuso una separación de forma efectiva de las ondas gravitacionales de una métrica de fondo. Lo que se tiene aquí, o por lo que se hace esto, es que esto es una cosa como de juguete, ¿no? Porque al perturbar a un fondo, lo que se está haciendo es tratar de distinguir entre lo que es el fondo geométrico, genérico, y la onda misma. Porque bajo este esquema, todo el espacio-tiempo es dinámico, ¿no? Entonces, en la práctica, pues no se puede separar qué es cada cosa, ¿no? Entonces, por eso esta es la razón de que no se pueda definir bien la energía. Por eso lo que propuso es separar por longitudes de onda al fondo, que esto sería igual, también se propaga, el fondo también se propaga, y a la onda gravitacional misma, ¿no? Que bajo esta aproximación, pues la onda gravitacional va a tener una mayor frecuencia que la del fondo. Entonces, cuando uno puede realizar esa separación, uno puede definir la energía. Matemáticamente esto se logra introduciendo un operador de promedio. Existen muchas formas de definir esto, ¿no? Pueden ser promedios sobre el espacio-tiempo, pueden ser promedios espaciales, pueden ser promedios temporales. Pero este señor probó que todos estos formalismos son equivalentes, ¿no? Entonces, bajo esta equivalencia, lo que nos interesa es qué propiedades exactamente cumplen estos promedios. Entonces, aquí se las anoto. La divergencia de un tensor genérico de este tipo se anula. Bajo estos promedios se pueden integrar por partes, es decir, puedo intercambiar las derivadas. Y el conmutador de dos derivadas se anula. ¿Cuál es la física de que esa divergencia se anule? ¿Cuál es la física de que esa divergencia se anule? ¿Qué significa físicamente que se anule la divergencia, no el promedio? Podría decirse que cuando uno realiza una derivada, esta derivada está asociada a una longitud característica
Y esta longitud característica es la que está asociada al espacio-tiempo de fondo, ¿no? Entonces, ¿cómo está variando un tensor o un objeto respecto al fondo, ¿no? Entonces, si uno promedia, ¿qué quiere decir? Que en cierto, bajo esta, si uno agarra una cajita de esta longitud, lo que quiere decir es que no está cambiando, ¿no? Que permanece constante. Entonces, eso podría decirse. Aquí ya había otra cosa. Más adelante veremos que estos promedios se pueden escribir como promedios sobre el periodo orbital para un sistema binario. De esta forma, ¿no? Como una integral temporal. Oye, ¿y por qué la última, digamos, el conmutador de las derivadas covariantes? Que eso te daría como un Riemann. Exactamente, por eso mismo. Un Riemann daría 1 entre la longitud cuadrada del fondo. Entonces, ese lo despreciamos, ¿no? Estamos quedando solamente con términos 1 sobre lambda. 1 sobre lo que varía respecto a la longitud cualquiera que uses, ¿no? Pero por eso, porque va como la curvatura. Por eso se anula. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Que cómo cambia el fondo, cómo cambia la perturbación. Todo esto debe ser, todo esto es válido siempre y cuando este parámetro lambda, que se los había pintado en la perturbación, pues sea menor a 1. Y bueno, bajo estas hipótesis, las ecuaciones de campo, que ya habíamos obtenido el término de primer orden a orden 0, a primer orden y a segundo orden, en vacío, se escriben de esta manera, ¿no? Aquí lo único que, si recuerdan, el término de segundo orden traía dos partes, y lo que escribí aquí es, del lado derecho, simplemente pasé del lado derecho el término cuadrático de la perturbación a primer orden, y del lado izquierdo dejé el término lineal a segundo orden. De esta ecuación podemos entender de alguna forma que este término cuadrático está actuando como fuente a la perturbación a siguiente orden, a orden cuadrático, ¿no? Entonces, esta es otra forma de ver que como que las perturbaciones van siendo fuente de perturbaciones a mayor orden, ¿no? Las ondas gravitacionales generan ondas gravitacionales también, ¿no? De aquí se puede ver esto. ¿Mande? Regresando otra vez ahí mismo. ¿De qué depende esa longitud característica? ¿Esta lambda? Ajá, sí, las longitudes características. Bueno, estas longitudes están asociadas con la longitud de tu sistema, del sistema que estés considerando, ¿no? En el caso de Minkowski, pues esta cosa es infinita, ¿no? Si esta lambda tiene que ver con agarras, no sé, el radio de tu sistema binario y de aquí puedes definir esta longitud, ¿no? Existe dos, ¿no? La lambda y la L. Sí, esta es la del fondo y esta es la de la onda, ¿no? ¿Sí? ¿O cuál otra dijiste? O sea, ¿qué era la lambda? Esta lambda es la longitud asociada a las fuentes, ¿no? Uno puede obtenerla de ahí. Esta lambda barra C, ¿no? Y esta LC es la que les pintaba acá, ¿no? Esta otra lambda es el parámetro de perturbación que les había pintado al principio, ¿no? Se relacionan, si uno mete esto en las ecuaciones de campo, uno obtiene esta relación. Lo que les decía de la separación se logra de esta manera, ¿no? Separando a la perturbación a segundo orden en una parte que varía como el fondo y otra parte que varía como la de primer orden, y se puede descomponer de esta manera, efectivamente. Bueno, después de esto, bueno, al sustituir esas ecuaciones, esa descomposición, uno puede encontrar que lo que contribuye a la perturbación a segundo orden, que varía como el fondo, que varía con alta frecuencia rápidamente, es debida al promedio del objeto cuadrático de la perturbación a primer orden.
Entonces de aquí uno identifica, ahora sí, a este objeto como se le conoce como el pseudotensor de las ondas gravitacionales, tensor de energía-momento de las ondas gravitacionales. Y este efectivamente ahora sí cumple lo que debería cumplir un tensor de energía-momento. Es invariante ante transformaciones de coordenadas bajo estos promedios y se conserva también. Entonces, ahora sí hemos encontrado de manera efectiva cómo adjudicarles energía a estas ondas gravitacionales. Si uno utiliza las reglas que les pinté de los promedios y sustituye la expresión explícita de este objeto, uno puede simplificar las cosas y llegar a que tiene esta forma. Aquí definí una nueva variable, h barra, y uno puede, se prueba que tiene esta forma, ¿no? Entonces este objeto es el que nos interesa. Ahora, para conectar un poco las cosas que les había comentado de Landau-Lifshitz, pues si uno linealiza, o sea, si uno perturba a primer orden el potencial gravitacional, es decir, si uno agarra la variable esta g gótica y la expande alrededor de Minkowski, uno encuentra que es exactamente la variable h barra que les había pintado, ¿no? De hecho tiene esta forma. Y si uno asume igual un fondo plano, es decir, este es el operador de derivada asociado a Minkowski, este es arbitrario, uno encuentra que el pseudotensor también se puede encontrar promediando el de Landau-Lifshitz, ¿no? Otra forma de encontrar este pseudotensor es perturbando a segundo orden la acción, ¿no? Directamente la acción. También lo probé, ¿no? Se puede probar que efectivamente es el mismo objeto. Entonces son tres formas distintas de llegar al mismo objeto. Con la peculiaridad de que hay que tomar en cuenta siempre estos promedios. Bueno, entonces ya dejemos un poco esta parte de las perturbaciones y los métodos aproximados. Ahora vamos a hablar acerca de la radiación gravitacional en sí. Es común que en la literatura de ondas gravitacionales se adjudique que los modos radiativos, es decir, las dos polarizaciones, se encuentran en la parte sin traza y transversa de la perturbación, o sea, de H a B. Sin embargo, cuando se prueba esto, uno antes supuso ausencia de fuentes, es decir, supuso vacío. Es decir, bueno, vamos a ver más adelante qué quiere decir esto. Sin embargo, esto contradice el hecho de que si los modos sin traza y transversos son aquellos en donde no hay materia o no hay fuentes, ¿cómo es que estos conllevan la información de la materia? Entonces, esta aparente ambigüedad fue recientemente discutida por Ashtekar en 2017 y al realizar este trabajo vimos que más o menos era algo parecido a lo que él realizó, pero sin embargo lo hizo de una manera más sofisticada. En este libro se trata igual el mismo problema, cómo asociar estos modos transversos sin traza a la materia. Y bueno, un enfoque para atacar esta ambigüedad es considerar la similitud entre la relatividad general y la teoría electromagnética clásica. Entonces, lo que va a seguir a continuación van a ser dos enfoques de la radiación electromagnética, de la radiación gravitacional, un enfoque covariante y un enfoque en una descomposición 3+1. Entonces, al final de esta sección vamos a entender cómo es que los modos transversos y sin traza, donde están las polarizaciones, se relacionan con la materia misma. Entonces, la pregunta es cómo aislar los grados de libertad radiativos cuando hay materia. Esto es las ecuaciones del electromagnetismo, las ecuaciones de campo y los campos eléctricos y magnéticos. Para un observador, este es el tensor de Maxwell, Faraday, no me acuerdo. Y para un observador con 4 velocidades BA, uno puede demostrar que se puede escribir como esta forma, este tensor, que está asociado con el 4 vector, y este es el potencial escalar de electro, potencial vectorial de electro. Es bien conocido que los campos toman esta forma, ¿no? Son combinaciones lineales de este potencial. Estas dos
términos son invariantes ante transformaciones de norma de esta teoría, que son de esta forma. Uno puede elegir fijar la norma a la de Lorentz, uno puede reescribir las ecuaciones como una ecuación de onda, y bueno, de aquí se puede interpretar como que las cuatro componentes de este vector son radiativas. Cuando digo radiativos me refiero a que satisfacen una ecuación de onda, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a buscar, que satisfagan una ecuación de onda. La norma puede especializarse, o sea, la norma de Lorentz, puede especializarse en el caso sin fuentes, es decir, si uno considera J igual a 0, uno puede fijar que A0, o sea, el phi puede ser 0, es la condición de vacío, y se reduce la norma de Coulomb, ¿no? Esto es bien conocido. Entonces aquí nuevamente viene esto, ¿no? Casos sin fuentes, y dejé, aquí ya no hay, bueno, la componente es nula, y aquí quedan dos componentes libres, ¿no? Independientes. Entonces aquí uno ya fijó las dos polarizaciones de electromagnetismo, los dos grados de libertad radiativos de electro, con esta norma, ¿no? Sin fuentes. Otro enfoque es el que les comentaba de la descomposición 3+1. Simplemente es descomponer la parte vectorial y la parte escalar, en el caso de electro. Aquí ya estamos utilizando de antemano que estamos en un fondo de Minkowski, o sea, todo esto es plano. También se puede hacer en un fondo arbitrario, bueno, en espacios curvos. Pero bueno, uno descompone la parte escalar, la parte vectorial, en una parte transversa, una parte longitudinal. También uno puede descomponer la materia, una parte transversa y longitudinal, bajo estas constricciones. Si uno sustituye esto en las ecuaciones de campo, las completas, no la ecuación de onda, en estas, uno puede llegar a estas dos ecuaciones. Entonces, una ecuación de onda para la parte transversa y una ecuación de Poisson para la parte escalar. Esto también es bien conocido, ¿no? Que los modos radiativos están en la parte transversa del potencial. Esta variable psi se construyó como una combinación lineal de este phi y de la parte longitudinal. Esta forma de escribir las ecuaciones es invariante de norma, es decir, que estas dos cantidades ya son invariantes bajo las transformaciones de norma, ya no cambian. Entonces aquí uno no ha elegido la norma, simplemente descompuso todas sus ecuaciones en sus partes irreducibles e identificó la naturaleza de cada uno de los grados de libertad. Este grado de libertad se puede decir que es físico, pero está asociado a la materia, ¿no? a la densidad escalar. Uno puede regresar a la... Si uno fija la norma de Lorentz en esta formulación, uno puede checar que este psi se reduce a phi, y en la norma de Lorentz pues se regresarían a dos ecuaciones de onda para phi y para la AJ, ¿no? Entonces son cosas equivalentes. ¿Por qué pongo esto? Porque esto mismo lo vamos a hacer en relatividad general, ¿no? Entonces solamente esto es para que lo veamos más adelante. Regresando al enfoque covariante, pues la solución a la ecuación de onda que les había pintado para A se puede expandir en una expansión multipolar cartesiana, ¿no? En la zona lejana de onda, es decir, en la zona de radiación, solamente quedándonos con términos 1 entre R. Bueno, esta es la forma más general, en términos de las fuentes, ¿no? Cada parte de este potencial contiene, bueno, si uno dibuja orden a orden, puede identificar la parte del momento dipolar, del momento cuadrupolar, que los defino de esta manera, ¿no? Entonces simplemente es para pintarles cómo se ve esta cosa. Oye, pero ahí no escogiste norma de Lorentz, ¿no? Aquí ya regresamos al enfoque covariante, ¿no? Aquí regresamos a la ecuación. Esta solución es de esta ecuación, donde... No, pero ahí ya escogiste norma de Lorentz. Sí, por eso. Ah, ok. Sí, esta es el enfoque covariante, ¿no? ¿Qué es esto?
enfoque de Lorentz, pues, cuando ya fijé la norma de Lorentz, ¿no? Esta es la solución a la ecuación de onda. ¿No deberían salir como los tiempos retardados o algo así ahí? Sí, aquí está, ¿no? Están evaluados en los tiempos retardados. Ah, ok. Tau es tiempo retardado, sí. Ay, perdón. Sí, yo no lo dije también. Bueno, aquí estamos considerando materia, ¿no? Uno puede, sin dejar de considerar materia, a realizar ciertas transformaciones de norma, cada una de las partes phi y la parte vectorial, y uno puede aislar la parte que contribuye solamente en la zona de radiación sin despreciar la materia, ¿no? Esto se prueba, bueno, el resultado es que el potencial phi resulta ser solamente la carga, que es el momento monopolar, y la parte vectorial resulta ser solamente la parte transversa. Este dk representa todo esto, ¿no? Ahora, cuando se identifican estos grados, de esta manera los potenciales, entonces uno ya identificó que está en la parte transversa lo que nos interesa. Esto es estático, entonces lo único que depende del tiempo es la parte transversa de A. Entonces ahora el problema es cómo extraer esta parte transversa. Para ello se utilizan unos proyectores que proyectan sobre el espacio transverso, y estos proyectores aíslan a la parte transversa de un tensor espacial tridimensional, ¿no? Si uno coloca estos proyectores en la fórmula anterior que les había puesto, está acá, uno puede probar, bueno, puede reescribir esa expresión como la primera derivada del momento dipolar y proyectado. O sea, esta es la parte transversa. Este proyector quiere decir que es la parte transversa de toda esta expresión a primer orden en C y a primer orden en R cuadrada, en R. Entonces esta expresión concluye lo que ya sabíamos de que la radiación electromagnética es dipolar, ¿no? Ahora, si tienen eso claro, entonces lo siguiente también será claro, porque ahora vamos a utilizar lo mismo, pero para la teoría lineal, para relatividad general linealizada. Entonces, cuando digo teoría lineal, es considerar la perturbación que habíamos propuesto al principio, pero con un fondo de Minkowski, o sea, la misma que consideró Einstein. Y bueno, las ecuaciones bajo estas hipótesis toman esta forma, ¿no? Es una ecuación para la variable h barra. Aquí está la fuente. Igual, en analogía con el caso electromagnético, aquí se propone una transformación infinitesimal de coordenadas. Se puede fijar el análogo a la norma de Lorentz, que es esto, y estas ecuaciones toman esta forma, ¿no? Una ecuación de onda para estas 6 componentes independientes de este tensor. Nuevamente, si uno observa esta ecuación, diría que los 6 modos que están aquí metidos son radiativos. Bueno, restando los de la norma. Este es el enfoque tradicional, ¿no? Todos los libros de relatividad general, pues cuando ven ondas, llegan a esta ecuación. Sin embargo, como les había comentado, el propósito era introducir la descomposición 3 más 1. Entonces, nuevamente, se realiza una descomposición para la parte de la materia y la parte de la perturbación, la parte escalar, la parte vectorial y la parte espacio-temporal y la parte espacial, ¿no? Esta es una descomposición de sus partes irreducibles, ¿no? Entonces, esta es la parte sin traza, sin transversa, esta es la parte transversa, esta es la parte transversa, esta es la parte longitudinal y sin traza, y esta es la traza. Cada una de estas variables satisface estas constricciones. Aquí lo que les debe interesar solamente es la parte transversa y sin traza, ¿no? Estos aquí se aíslan de manera automática estas dos componentes, ¿no? En esta parte solamente tiene 2 componentes independientes igual acá, ¿no? Entonces, lo que sigue es ver qué ecuaciones van a satisfacer estas 2 componentes, ¿no? Entonces, nuevamente, uno al realizar una transformación de coordenadas,
de igual manera que se identificó este psi en la teoría electromagnética, uno puede definir estos campos, estos potenciales, que son combinaciones lineales de las descomposiciones que les había pintado antes. Estos potenciales son invariantes de Norman, invariantes sí, de transformaciones de coordenadas. ¿Qué ecuaciones satisfacen estos potenciales? Pues estas, ¿no? Entonces tenemos 3 ecuaciones de Poisson para estos potenciales y una ecuación de onda para los modos radiativos, ¿no? Entonces llegamos de la misma manera que la parte electromagnética a que la parte que nos interesa está en la parte transversa intrasa. Los demás son ecuaciones de Poisson que dependen de la materia, ¿no? Entonces, este enfoque es una separación clara entre propone una separación clara entre los modos radiativos y no radiativos. También aquí hay que comentar que lo que se hizo aquí, de hecho, es algo que ya se tenía medio estudiado en cosmología. Cuando uno realiza perturbaciones cosmológicas, si uno no considera Minkowski, sino Friedman, Robertson Walker, uno obtiene también los potenciales, que se llaman los potenciales de Bardeen, y también son combinaciones invariantes a primer orden, ¿no? Oye, una pregunta, Jorge. Sí. ¿Eso es ADM? ADM en Minkowski, ¿no? Okay. Sí. Bueno, regresando al enfoque covariante, la solución a la ecuación de onda con la norma de Lorentz, es decir, esta de aquí, ¿no? También puede ser expresada como una expansión multipolar, orden a orden, bueno, cada parte tiene esta forma, se definen igual los momentos multipolares. Gracias a la conservación, bueno, no lo comenté hace rato, pero no aparece radiación monopolar en el electromagnetismo gracias a la conservación de la carga. En este caso, la conservación del tensor de energía-momento a orden lineal permite reexpresar los primeros términos como segundas derivadas del momento cuadrupolar. Este es el momento cuadrupolar, ¿no? Esos son términos de mayor orden. Nuevamente, esta norma, la norma de Lorentz, o sea que estamos en estas ecuaciones, puede ser especializada en la zona lejana de onda y aislar identificar a la parte que nos interesa solamente en la parte transversa intrasa y la parte espacial, ¿no? La parte espaciotemporal es nula y la parte escalar pues es estática, ¿no? Y en cierto límite es la masa del sistema. Para aislar esta parte se necesitan introducir unos proyectores que son formados a partir del proyector que ya les había comentado, y este proyector aísla la parte transversa intrasa de un tensor espacial de esta forma, ¿no? También este proyector puede ser utilizado para aislar solamente la parte sintrasa de cualquier tensor. Esto nos va a ser útil un poco más adelante, ¿no? Entonces, si uno sustituye esta AJK que les había pintado antes, que es todo esto, ¿no? Aquí el primer orden son segundas derivadas temporales evaluadas en el tiempo retardado del momento cuadrupolar. Uno puede obtener la forma de la amplitud de la onda, ¿no? Entonces los modos transversos sin traza son de hecho la proyección de las segundas derivadas temporales del momento cuadrupolar. Esta es la primera fórmula cuadrupolar que derivó Einstein. Bueno, aquí se derivó también. Ahora, ya derivamos lo que es la forma de onda, ya teníamos nuestro pseudotensor, de energía-momento. Entonces ya podemos escribir explícitamente la energía de las ondas gravitacionales, ¿no? Cómo es que se relacionan con el sistema. Entonces, lo que se piensa es, en la realidad, un sistema que está emitiendo radiación gravitacional, al emitir, pues va a una fase de equilibrio. En el caso de un sistema binario, un sistema con una órbita excéntrica, pues conforme vaya emitiendo, la órbita se va a hacer circular, ¿no? Se circulariza. Entonces, esta conclusión permite decir que la radiación gravitacional emite energía al sistema. Entonces, esta es una ecuación de balance, ¿no? La energía que pierde el sistema es la energía debida a las ondas gravitacionales.
Y es de esta forma, ¿no? La componente espaciotemporal del pseudotensor de las ondas. El pseudotensor que les había pintado al principio, bueno, el que obtuvimos, igual puede ser especializado en la zona lejana de onda. Y lo que resulta es que solamente la parte sin traza y transversa es la que contribuye cuando se deprecia en términos de 1 entre r cuadrada. Entonces es... sí, dime. Tengo una pregunta. ¿Les dices pseudotensores porque son como densidades o algo así? En este caso les digo pseudotensores por los promedios, ¿no? Porque siempre tienes que cargar con estos promedios, ¿no? Ya, y es que desde el inicio definiste unas densidades, ¿no? Sí. Esas ya no las... ¿Es por lo que estás haciendo todo esto? No. La primera densidad que había definido, que era la G tilde, ¿no? Aquí lo vamos a poner. Ajá, exacto. Esto de aquí, ¿no? Si uno introducía esta densidad en las ecuaciones de campo, se reescribían las ecuaciones, bla, bla. De aquí uno construía el pseudotensor de Landau-Lifshitz, ¿no? Que era cuadrático en esta G. ¿Y ese es pseudotensor porque Este pseudotensor porque es una densidad tensorial, ¿no? Porque no transforma como tensor. En este caso, este otro, como vimos que era equivalente a promediar este, ¿no? O de la otra forma, perturbando a segundo orden las ecuaciones tradicionales. Aparte de, bueno, ya cuando promediamos, bueno, en esta cosa le decimos pseudotensor por los promedios que pusimos, ¿no? Porque ya dejó de ser ciertamente una densidad tensorial. Porque vimos que la identificación sucedía cuando esta G tilde la pasamos a, bueno, sustituíamos la perturbación, ¿no? Entonces la G tilde también, para identificar este teta AB con el TL que construye esta densidad, también tuvimos que linealizar, ¿no? Entonces ya dejamos aquí esta variable, ¿no? Ya no aparece. Entonces a este nivel se llama pseudotensor por este promedio, estos promedios. Y entonces mi pregunta es ¿por qué en el inicio necesitas unas densidades que no transforman como tensores y no sé qué? ¿Y por qué no usas solo el tensor métrico de ya? Esta definición, ¿por qué? Esta definición solamente se utilizó para escribir las ecuaciones en forma de un operador hiperbólico, ¿no? Así. Y aquí había un tau AB. Esta no es la h barra de acá, ¿no? Este es el otro potencial, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esta forma en las ecuaciones diferenciales, la solución es inmediata, ¿no? Es la función de Green, ¿no? De este TAB, ¿no? Entonces, por eso se prefiere esta forma en las ecuaciones a la otra, la de GAB, RAB. Entonces, este HAB viene a ser la TAB, la función de Green, ¿no? Todos conocemos. Entonces ya uno lo único que tiene que hacer es ver qué es esto, ¿no? Este tau AB. Entonces por eso se introducía primero esa G tilde, G gótica, y luego esta H que se había pintado al principio, ¿no? Esta H estaba relacionada con tenía uno de Minkowski y una tilde, ¿no? Entonces por eso se introducía esta variable GAB, luego este potencial, para escribir las ecuaciones así, ¿no? Por eso, ¿no? ¿Y entonces qué es más físico, los tensores o las densidades tensoriales? Bueno, aquí no estamos hablando de qué es más físico, no, nada más es una nueva variable, reescribir las ecuaciones. La física es la misma, ¿no? Ajá, es una redefinición, ¿no? Las ecuaciones son las mismas a ese nivel, ¿no? Oye, yo tengo una pregunta aquí. O sea, las cosas cuando te preguntas si transforman como tensores o no, siempre es considerando la métrica a un orden anterior, ¿no? O sea, si estás en el caso linealizado, todas las cosas transforman con la métrica de Minkowski. Si vas a orden 2, transforman con Minkowski más orden 1.
etcétera, ¿no? Entonces, o sea, aquí cuando te preguntan si transforman como tensores o no, ¿es en ese sentido? O, a ver, ok, espera. Y más, o sea, a lo mejor si aquí te quedas a orden 1, por ejemplo, y tomas el fondo de Minkowski, o sea, es que ni siquiera sé cómo lo quería preguntar bien. Bueno, o sea, si transforma como tensores o no. Oye, y quiero decir en qué, como que en qué fondo. Ciertamente, este objeto que ya construimos con los promedios, quizá el nombre es ambiguo, ¿no? Está medio mal llamarle pseudotensor a esto. Porque de hecho introducimos esos promedios, estas cosas, hicimos toda esta simplificación para que efectivamente transforme como un tensor, ¿no? Después de introducir esta densidad tensorial. Entonces, en este caso, de esta forma estamos ya considerando Minkowski, ¿no? Entonces, una transformación de coordenadas en Minkowski. Ok, entonces estás como que afuera de las fuentes. Sí, estoy afuera de las fuentes. Algo así. Habíamos visto que esta aproximación era buena cuando estábamos muy lejos, ¿no? Entonces, muy lejos, el fondo, la geometría del fondo ya no nos importa. Muy lejos. Y se puede aproximar en Minkowski, ¿no? Oye, espérate, ahí dices que la pérdida de energía es por el flujo, ¿no? De esas cosas, ¿no? Tienes un flujo, ¿no? Que lo evalúas dices un infinito, eso quiere decir que lo estás tomando como una superficie infinita. Es en la región asindótica, ¿no? de Minkowski. Es todo lo que llega. La radiación es lo que mides allá, ¿no? Entonces, conforme tú agarras una esfera, crece el radio, la radiación que mides es el campo que vas a integrar en toda esa esfera, ¿no? En el mismo sentido que electromagnetismo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto me falta? ¿O cuánto tengo? ¿2 horas? Bueno. ¿Sí? Me avisa. Bueno. Lo que les comentaba esta es la ecuación de balance, es la potencia radiada. Esto se conoce como la luminosidad gravitacional o potencia radiada. Entonces lo que se hace es sustituir la componente 0K de este objeto aquí, y uno realiza la integración. Resulta que hay que integrar los proyectores que dependen de la parte angular, y solamente nos quedamos con la parte sin traza de la parte de terceras derivadas del momento cuadrupolar, ¿no? Estas integrales son medio complicadas porque hay que utilizar ahí una serie de identidades para poder resolverlas. Lo que suma este factor es este numerito de 1/5, ¿no? Que aquí hay otros factores que no puse, pero este factor es importante. Entonces, como conclusión de esto, la potencia radiada va como el producto de las terceras derivadas del momento, de la parte sin traza del momento cuadrupolar, evaluado en el tiempo retardado. Para el momento lineal también se puede realizar la misma manera, la misma ecuación de balance. Ahora es la componente espacial. Y uno obtiene esta forma, ¿no? Igual el promedio temporal de la cuarta derivada. Este ya no es el momento cuadrupolar, este es el siguiente momento, que se le conoce como el momento cuadrupolar de masa. Terceras derivadas del momento cuadrupolar, y estas es terceras derivadas de la corriente cuadrupolar y del momento cuadrupolar, ¿no? Ciertamente esta expansión, esta variable va como 1 entre c a la 7 y la otra va como 1 entre c a la 5, entonces esta contribuye menos que la potencia radiada. Es un orden mayor en c cuadrada. Bueno, ahora que ya discutimos estas tres fórmulas que les había mostrado al principio, pues cómo se utiliza, ¿no? Cómo se hace en la práctica esto. Entonces el ejemplo más sencillo es considerar un sistema binario newtoniano. Newtoniano porque
La dinámica de estas dos partículas puntuales va a ser gobernada por las ecuaciones de Newton, ¿no? Las clásicas. Aquí les dibujo un pequeño esquema de cómo se consideran los dos cuerpos. Y cuando uno introduce un sistema de coordenadas, esto es importante decirlo, porque uno tiene que relacionar distintos sistemas de coordenadas. En primer lugar, uno tendría el sistema de coordenadas de centro de masa del sistema en sí. Luego habría que relacionarlo, esta base, con un sistema adaptado a nuestro planeta Tierra. Y este, a su vez, tendría que ser adaptado a al sistema de referencia del detector. Entonces uno tiene que relacionar las tres bases de estos sistemas coordenados, introducirlas en las ecuaciones de movimiento. Y bueno, bajo estas hipótesis, las polarizaciones se pueden aislar de esta manera. Las bases de estos sistemas que les había dicho. Y esto es la expresión de los proyectores, ¿no? Cuando los proyectores uno los utiliza una base, toman cierta forma, y esta es la forma, ¿no? Entonces el proyector actúa sobre H de esta manera, sobre la perturbación barrada, y obtenemos la polarización H+, y de la otra forma la H cruz, ¿no? Entonces estas son las dos polarizaciones, es decir, los dos grados independientes, los dos grados de libertad independientes que estaban contenidos en la parte transversa sin traza. Entonces esto ya, aterrizando un poco más las cosas, se ve así cuando uno utiliza una base. Ahora bien, aquí pongo que los detectores en la vida real, de hecho, no detectan esto, sino una combinación lineal de estas dos polarizaciones. Estos F son factores de forma que, bueno, traen las cosas de lo que depende del detector, ¿no? Para cada detector estos factores los tienen que calibrar. Estas son definiciones de las masas. Entonces ya teníamos aquí la base, ¿no? Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es sustituir esta H barrada, que eran las expansiones multipolares, las segundas derivadas del momento cuadrupolar, y proyectarlas, ¿no? Entonces cuando uno se introduce un sistema de coordenadas y las ecuaciones de campo aparte, si quieren aquí hay que recapitular un poco más, ¿no? La cosa va así. Entonces uno tiene los momentos, y estos son integrales espaciales de la materia, ¿no? Este TAB. Este TAB está relacionado con la ρ que yo les dibujé, ¿no? Que son las deltas. Luego el momento cuadrupolar está relacionado con la HJK, ¿no? Entonces uno considera la materia, considera la dinámica de la materia, sustituye en cada uno de los momentos, hace las derivadas que tenga que hacer, y sustituye ya sea en la HJK, en la potencia radial o en el momento lineal, ¿no? Entonces así va el paso para considerar el sistema que uno quiera. Si uno quiere considerar otro sistema, un fluido, cualquier otra cosa, puede considerar también una esfera que se deforma, uno tendría que cambiar esta densidad, y lo que se hace es igual sustituir en el tensor de materia, la energía momento de la materia. Entonces más o menos así es el juego aquí. Este phi es el ángulo de la fase orbital, ¿no? Cómo se va moviendo, cómo van orbitando las dos estrellas. Simplemente una constante esta. Entonces, aquí antes de hacer los promedios temporales, uno puede pintar las cosas van a depender de la fase orbital, es decir, de cómo se estén moviendo los dos objetos. Antes de realizar los promedios, uno puede calcular estos flujos. Simplemente es no promediándolos, ¿no? Temporalmente. A este nivel, recuerden que había dicho que los promedios en un sistema binario se reducen a promedios sobre el periodo orbital. Aquí les pinto la F, que depende de la fase orbital, y E es la excentricidad de la órbita. Esta H más y esta HX que pinté aquí, las pinté para una órbita circular. Ciertamente, si uno incluye aquí la excentricidad, las expresiones son un poco largas, por eso lo quité aquí.
Pero bueno, en lo general esto va a depender de la excentricidad también. ¿Quién es la L que tienes acá? La L es un ángulo que está relacionado con el sistema que aquí dibujé. Este ángulo de aquí, ¿no? No recuerdo su nombre, pero es como se inclina el plano de la órbita respecto a un sistema de coordenadas, ¿no? Respecto a este, ¿no? Todos estos factorcitos son importantes porque esas cosas se miden, ¿no? Cuando uno mide, observacionalmente, uno saca medidas de cada uno de estos parámetros, ¿no? Bueno. Oye, ¿qué era H0? H0 es una constante, no nada más. Eso es adimensional. Esto no es adimensional. No. Bueno, entonces, ¿cómo está la cosa? Ya tenemos todas las expresiones que dependen de la única variable dinámica que es phi. Este ángulo L puede ser fijado, pero la única cosa de la que varían estas cantidades G y F y H es de phi. ¿Phi de dónde viene? La dinámica de phi es la dinámica newtoniana, ¿no? Entonces, las ecuaciones de Newton dan una ecuación diferencial en el tiempo para phi. Bueno, aquí algo así. Entonces, estas ecuaciones lo que se hace es resolverlas numéricamente, ¿no? Entonces es integrar a phi, y integrado phi punto a punto se sustituye en cada una de la polarización o la potencia o el momento lineal. Oye, pero este punto es un problema de dos cuerpos de mecánica clásica normal, ¿no? O sea, te va a dar... Es un problema de cuerpos enteros, no estás considerando back reaction, o sea, se van a quedar ahí orbitando y ya... Exactamente, sí. O sea, ese phi ya es el curso de mecánica, ¿no? Sí. Sí. De hecho, esto lo vamos a ver aquí, ¿no? Esta es la solución. Estas son las polarizaciones de una órbita circular. Ciertamente, todo el tiempo es... estas son las... verticalmente son las polarizaciones, ¿no? Como aumentan y disminuyen conforme pasa el tiempo. Entonces, para una órbita circular, pues la cosa es periódica, ¿no? Siempre está emitiendo, siempre tienen los mismos máximos y mínimos las polarizaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, es newtoniano, ¿no? Siempre va a ser newtoniano, no va a decaer, no hay back reaction. Aquí les pinto otra excentricidad, E igual a 0.2, E igual a 0.4 y E igual a 0.61. Es decir, una órbita circular y órbitas más excéntricas, ¿no? Entonces, ¿qué nos quieren decir estas gráficas? Estos picos aparecen cuando los cuerpos, las dos partículas están más cerca, en el pericentro. Es decir, en la... ¿sí se llama así? No me acuerdo. Periastro. Cuando los dos cuerpos están más cerca, las polarizaciones tienen máximos. Quiere decir que se emite mayor radiación, ¿no? Les puse 0.61 porque esta es la excentricidad medida del pulsar binario que les había contado al principio, ¿no? Entonces estas son las polarizaciones a nivel newtoniano, ¿no? Esta es la dinámica newtoniana. Y bueno, simplemente es cómo varían las cosas. A pesar de esto que estoy diciendo que es newtoniano, ¿no? Vamos a ver adelante que es suficiente para las mediciones del pulsar. El flujo de energía, ¿no? Para la órbita circular, para la órbita de E.2, E.4, E.61. Entonces, en una órbita circular el flujo de energía es constante, ¿no? Siempre están emitiendo de la misma manera. En las distintas excentricidades, pues emiten más energía. El flujo de energía tiene un pico cuando están más cerca. Es lo que quieren decir estas gráficas. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Para el flujo de momento, tenemos estas 4 gráficas. Aquí consideren, recuerdan que el flujo de momento pues eran 3 componentes, ¿no?
pero aquí solamente estoy pintando la componente X. Bueno, esto es como varía. Bueno, es una órbita circular, orbita periódicamente, la de E igual a 0.2, E igual a 0.4 y E igual a 0.61. Lo que quieren decir estas gráficas, o lo que nos quieren decir, es que conforme emiten momento, se vuelve a estabilizar, ¿no? Lo que emiten es lo mismo que reciben. O sea, el momento no se pierde, pues. Bueno, ahora bien, ya tenemos esas gráficas antes de realizar los promedios. Si uno realiza los promedios temporales a esta potencia radiada, uno obtiene esta fórmula en función de la excentricidad. Ahora bien, si ustedes recuerdan, del lado izquierdo de la ecuación de balance estaba cómo variaba la energía del sistema, ¿no? Y del lado derecho estaba la parte gravitacional. Entonces esto azul es la parte izquierda que obtenemos de las ecuaciones clásicas de Newton, ¿no? Uno puede probar que la variación de la energía es proporcional a la variación del semieje mayor de la órbita, y esta a su vez es proporcional, por la tercera ley de Kepler, al periodo de la órbita. Perdónenme que ya no tiene pila esto. ¿Qué? Ya no tiene pila. ¿Esto sí funciona? Para mostrarte el punto meter. ¿Aquí qué pasó? Así se ve, ¿no? Bueno, entonces por la tercera ley de Kepler, el periodo de la órbita es proporcional al semieje mayor. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, de esta relación tenemos una derivada de la energía que se relaciona con la derivada del semieje, que se relaciona con el periodo, ¿no? Entonces de aquí obtenemos el lado izquierdo de la ecuación de balance. Del lado derecho teníamos la expresión asociada a las ondas gravitacionales, ¿no? Entonces esto nos indica cómo cambia el periodo gravitacional de las órbitas en función de la excentricidad y del periodo mismo, ¿no? Esto es lo que se utilizó para describir de manera teórica cómo es que decae el periodo orbital. Entonces esta gráfica que les pinto aquí, bueno, yo la pinté, pero es causa del premio Nobel de 1993, porque Hulse y Taylor, los que descubrieron este pulsar binario, a lo largo y hasta la fecha, siguen midiendo cómo va cambiando el periodo orbital de este pulsar binario. Aquí no están pintados los datos experimentales, pero si uno va al paper original, pues checan súper bien del orden de 0.2% de precisión. Entonces todo esto es newtoniano, ¿no? Y todas estas fórmulas que obtuvimos son newtonianas y son a orden cuadrupolar. A primer orden en C, a primer orden en Newton, a perturbación lineal, y todo esto checa súper bien con este pulsar, ¿no? Oye, yo no tengo ¿cómo
pasamos de que cambiar el periodo a algo a... Aquí, ¿no? Entonces, teníamos la ecuación de balance, ¿no? ¿Te acuerdas de la ecuación de balance? Que la ecuación de balance era cómo cambiaba la energía del sistema gravitacional. Y esto era el contrarreste de la potencia irradiada, ¿no? Por las ondas. Entonces, este lado es el que era la integral en infinito del pseudotensor, ¿no? De las ondas. Entonces, el lado derecho es lo gravitacional, ¿no? Que es todo esto. Entonces, aquí tenías este teta acá, eran los promedios, ¿no? Del momento cuadrupolar. ¿Sí? No, ya entendí, o sea, es que la formulita esta que tiene cosas azules y negras, Esta viene de Newton, ¿no? esa viene de Newton. De Newton. Ajá, pero Exactamente. tú estás usando esta fórmula de ondas gravitacionales. Del lado derecho, ¿no? O sea, como que estás mezclando las dos cosas, ¿no? Sí, exactamente, sí. Se están mezclando las dos cosas. Del lado derecho, este es el cambio de energía gravitacional a la Newton, ¿no? Esto. A lo izquierdo es esto. Y el lado derecho es con las ondas gravitacionales, ¿no? Entonces, del lado izquierdo estoy poniendo... Sí, que debería ser cero en el caso normal. Y ahorita esto lo estás ajustando tú a la formulita que obtuviste de la energía de las ondas gravitacionales. Exactamente, No, exactamente. pero no están como... Sí. Entonces, de aquí uno obtiene... El cambio de la energía está relacionado con el cambio en semieje mayor de la órbita por las ecuaciones de Newton. Y esta a su vez está relacionado con el cambio en el periodo. De ahí uno infiere, ¿no? La cosa. De ahí uno infiere el cambio en el periodo. ¿Y cómo argumentas que puedes combinar esas ecuaciones como newtonianas y relativistas? Pues todo esto con la hipótesis de que estamos considerando la materia newtoniana, ¿no? No, es que también tienes un sistema de coordenadas fijo en el centro de masa del sistema. Ajá. Supones que tienes como que Minkowski ahí y en una aproximación de velocidades chiquitas en el se vale También. campo de Elvin. O sea, pero entonces en esta ecuación debería de salir de un límite, ¿no? O algo así. ¿Cuál ecuación? ¿Esta? ¿No? En donde estás combinando ya cosas. Entonces, eso no me queda muy claro. Todo esto ciertamente corresponde al orden cuadrupolar, que es orden newtoniano, ¿no? En una expansión de post-newtoniana, ese es de hecho el orden newtoniano. Entonces, por eso checa todo esto, porque de un lado izquierdo estamos poniendo cosas newtonianas y del lado derecho tenemos el formalismo cuadrupolar, que es orden newtoniano en las expansiones multipolares que les hice. Ciertamente, si uno quiere considerar ya cosas relativistas, entonces uno ya no utiliza las ecuaciones de Newton, ¿no? Uno utiliza las ecuaciones de Newton más correcciones relativistas del lado izquierdo. Y del lado derecho, uno ya no se conforma con el primer orden cuadrupolar, sino ahora tiene que construir los siguientes órdenes multipolares, que son mayores en C, y checarlos, ¿no? Entonces todo esto checa, porque efectivamente esa es la cosa maravillosa de que el primer orden cuadrupolar es newtoniano y del lado izquierdo es newtoniano. Por eso checa, ¿no? Estamos en el límite newtoniano. O sea, estás haciendo como una expansión de cada lado y te quedas... Con el primer orden, sí, exactamente. Del lado izquierdo no hay ninguna expansión, ¿no? Del lado derecho es el ansatz de que vamos a considerar newtoniana la cosa, ¿no? Si no lo hiciéramos, algo estaría mal, ¿no? Si pusiéramos aquí más términos, pues no nos alcanzarían las variables para checarlas, ¿no? No, pero de hecho esto, o sea, yo como lo entiendo, creo que no es como tú, porque... ¿Cómo lo entiendes? O sea, la forma de mezclar esto sería justo a orden 1 post-newtoniano, no newtoniano, porque si a ti te salió que en el problema newtoniano solito la cosa se quedaba orbitando así, entonces no pierde energía, y si calculas la radiación gravitacional que eso genera, entonces no tienes conservación de la energía, porque tienes la energía radiada y esta energía de aquí que se conservó de inicio, ¿no? Entonces, ahora tú estás queriendo ajustar esta fórmula que funciona en este caso a la energía que perdió que calculaste en el caso ideal. Entonces, esto se debería acoplar junto, según yo, a orden 1 post-newtoniano, y el resultado es que a orden 1 post-newtoniano, de todas maneras, la radiación, la primera que importa es la cuadrupolar. Pues quizás se puede Porque entender así. esta fórmula de E, o sea, tal cual lo que tú tienes es que la E satisface una ecuación en el caso newtoniano y la ¿Esta? derivaste, ¿no? Ajá. Sí.
Sí. O sea, esta fórmula que pintas aquí no es la que vemos en el curso si quieres, sino antes de derivar. ¿En cuál En el curso? curso de mecánica. Ah, ok, sí. Ujú. ¿A qué te refieres con orden 1 postnewtoniano? Que si hay back reaction a orden 1 también en el espacio-tiempo. A este orden no hay, ¿no? No hay back reaction. No como lo consideraste tú aquí, ¿no? Pero si quieres hacerlo formal, de que lo que preguntaba él de cómo los mezclas y no sé qué, ¿no? Porque pareciera que estás calculando la radiación gravitacional de algo que conserva la energía porque es completamente newtoniano. Exacto, ¿no? Y luego, ahí así la calculaste, y luego la metiste en esto y dijiste, no, pero siempre no conserva la energía, ¿no? Sí. Eso es lo que suena truculento. Sí, si no tuviera el lado derecho de las ecuaciones, uno no puede obtener radiación gravitacional a la Newton, ¿no? Entonces es necesario el lado derecho. O sea, es decir, si solamente nos quedamos con esto, el lado izquierdo, pues orbita, ¿no? Y no se emite nada. Pero el lado derecho es el que nos hace ver que sí hay algo, ¿no? Que se emite y que tiene esta forma, ¿no? Buena pregunta. Bueno, ya con esto vamos a terminar. Y simplemente el objetivo de esta sección es extrapolar todo esto que hice, pero a otras teorías, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque las recientes mediciones, bueno, como les comentaba, el pulsar es totalmente exacto. Bueno, muy exacto, muy preciso. Entonces esto deja ventanas muy cortas para pequeñas desviaciones, ¿no? Para desviaciones a la misma relatividad general, o sea, órdenes mayores pues newtonianos o otros, y para desviaciones a otras teorías. Entonces, bueno, aquí les pongo por qué considerar brevemente teorías alternativas. Bueno, existe una amplia gama de estas teorías, muy conocidas. Se utilizan principalmente como explicaciones alternativas al sector cosmológico, al sector de la energía oscura y la materia oscura. Las más estudiadas y naturales extensiones de la teoría general son estas teorías escalares tensoriales y teorías FDR, ¿no? Escalares tensoriales es una generalización de Brans-Dicke para un campo escalar arbitrario, acoplado nómicamente a la curvatura, y las teorías FDR son funciones arbitrarias del escalar de Ricci. Estas son teorías bien puestas en el sentido de Cauchy, también se reducen a relatividad general en los límites que se deben de reducir, por lo tanto, están en acuerdo con las observaciones. ¿Por qué teorías escalares tensoriales sería más natural? Porque son las más inmediatas, ¿no? Tienes un R, tienes la acción de Einstein-Hilbert, la primera cosa que le puede hacer es sumarle un campo escalar, ¿no? Como materia. Ajá. La siguiente cosa sería acoplar el campo escalar con la curvatura, ¿no? En ese sentido natural de qué es lo inmediato, ¿no? Te lo voy a hacer en un sentido de cuentas. Tú quisieras hacer algo gravitacional, entonces pones la R del espacio de curvatura y haces las cuentas y te da la ecuación de Einstein. Si le pusieras un R cuadrado, ya en términos de las parciales, de la métrica y así, es un pedote así de orden. Pero ese es como FDR, ¿no? Sí, ese es FDR, claro, pero ¿por qué harías lo anterior? Porque acoplan un solo campo escalar, pero al mismo R. Entonces, como si las ecuaciones de Einstein le estuvieras agregando una. No cuando le agregas el R cuadrado le estás aumentando el orden. Entonces, sí, o sea, en el sentido de cuentas es así. Nomás le estás modificando, pero por una sola ecuación. Por eso naturales, ¿no? Y además históricamente son las que se estudiaron después de la relatividad general, ¿no? De hecho, estas teorías también están justificadas de otras áreas. No voy a meter. Bueno, estas teorías extra, naturalmente por tener grados de libertad extra, en este caso el campo escalar o cualquier FDR igual tiene grados de libertad extra, predicen relación monopolar y dipolar. Bueno, al menos esto es lo que la literatura dice, que hay relación monopolar y dipolar. Bueno, y lo que les decía de las polarizaciones, que también hay polarizaciones extra, y hay un fenómeno que se está estudiando mucho ahorita que se llama escalarización espontánea. Es un fenómeno no perturbativo que se cree que sucede en estrellas de neutrones fuertemente, con campo
fuertemente, binding, fuertemente, ¿cómo se dice? Acopladas, no sé. Pero bueno, es una especie de cambio de fase en donde surge de manera espontánea una configuración no trivial de un campo escalar, y esto podría ser una causa física de que exista un modo escalar, ¿no? Entonces hay varios grupos trabajando en esto de la escalarización espontánea. Oye, yo tengo una pregunta. Ajá. Si esas teorías predicen la radiación monopolar, la veríamos del Sol. Entonces eso debe constreñir estas teorías muy cabrón. ¿Cómo ¿no? que las veríamos del Sol? Entonces, en primera aproximación, el Sol es una cosa esférica que solo rota, entonces solo está descrita por la masa del spin, o sea, Pero entonces no radia, ¿no? O sea, según relatividad general no radia, entonces no podemos medirle las ondas gravitacionales al Sol. Pero si estas cosas tienen radiación monopolar, ¿por qué no? En cierta manera, la radiación monopolar no está asociada a los escalares. En la teoría de escalares tensoriales no está asociado al escalar de Ricci o a la curvatura misma, sino al modo escalar, ¿no? Entonces, a una configuración del modo escalar. No está relacionada con la curvatura misma. No importa, pero de todas maneras te permite radiación de este campo en una configuración esféricamente simétrica. Exactamente, punto, sí, ¿no? exactamente. En principio, no diría que no, que no lo había pensado, pero sí. Tendría que ser, ¿no? Un objeto aislado, esféricamente simétrico, que aparte de estos dos modos emita uno monopolar. Y es que en principio la filosofía de que tú tengas una teoría modificada, o sea, como la métrica está en todos lados, por eso la solución de Schwarzschild pues, en todo el espacio-tiempo, entonces el campo escalar, pero que lo está relacionando con la gravitación, también debería estar presente en todos lados. No se va a quedar, su soporte no va a ser la estrella y ya, como no es el de la métrica, entonces por eso digo yo, bueno, entonces podrías estudiar el Sol. Ciertamente también habría que ver cuál es el orden de magnitud, ¿no?, de estas teorías. O sea, si se aprecia un modo escalar, ¿cuál es el orden de magnitud respecto a los otros dos modos? Es que a ¿no? eso me refiero que las constriña, ¿no? O sea, no ves las ondas gravitacionales Exactamente. de allá, entonces deberías casi descartarlas, poner un constante de acoplamiento chiquitito. Es el chiste de toda esta área, ¿no? Poner cotas. Entonces ya tienes estos experimentos. Yo me estaba pensando nada más en el pulsar binario o las detecciones, pero creo que estos experimentos ya también ponen cotas no a la radiación monopolar y dipolar, pero sí a unas constantes que parametrizan a estas teorías, ¿no? Entonces, todos estos experimentos sí construyen estas teorías. Bueno. Esto es la acción de una teoría escalar tensorial en marco de Jordan. Marco de Jordan porque en esta clase de teorías uno puede hacer una transformación conforme, llevarlas a una forma en que se parezcan a la acción de Einstein-Hilbert. Pero no lo vamos a hacer de esa manera, ¿no? Es como siempre se tratan estas teorías. Existen ciertos problemas. Bueno, la ventaja es que cuando uno realiza esa transformación conforme, pues las cuentas son idénticamente a las de Einstein, ¿no? Entonces uno tendría una acción de Einstein-Hilbert con un campo escalar distinto a acoplado no mínimamente a la curvatura. Sin embargo, el precio a pagar es que en ese marco que se llama marco de Einstein, el tensor de energía de momento ya no se conserva. El tensor de energía de momento bajo la transformación conforme ya no se conserva. Entonces hay ciertos errores, ciertas ambigüedades de interpretación en qué significa eso, o si al final uno realiza lo que tenga que hacer y tiene que regresar con la transformación inversa. Entonces no vamos a preocuparnos por esas transformaciones. Entonces lo que nos quedamos en el marco de Jordan, que es el marco donde si bien las cuentas son más largas, pero son más claras, ¿no? Porque el tensor de energía de momento se conserva, el tradicional de la materia, que no depende del campo escalar. Que se conserva implica que las geodésicas que siguen las partículas de prueba pues son las debidas solamente a la métrica, no al campo escalar. Entonces por eso nos quedamos aquí, para interpretación. Estas son las ecuaciones de campo de esta teoría. Es el tensor de Einstein y este es un tensor que contiene a la materia, el tensor de la función f, definida de esta manera, y el tensor de energía de momento del campo escalar, que es cuadrático, en fin, ¿no? Esta es la ecuación de Klein-Gordon, bueno,
una especie de ecuación de Klein-Gordon para el campo escalar y se conserva este tensor, porque TAB se conserva, TFI se conserva, uno puede probar que esto también se conserva, entonces todo este lado derecho es conservado. Eso es importante. Bueno, de la misma manera uno puede perturbar, lo mismo que hice al principio de relatividad general, perturbar segundo orden todas las ecuaciones. Uno encuentra esto, definiendo los promedios. Estos términos en azul son los mismos que en relatividad general, donde esta h tilde es de hecho la h barra más una componente del campo escalar. Esta k está definida como esta manera. Esta f' 0 y f0 es la perturbación a primer orden de la función f. Entonces f de phi es f0 como evaluada en el fondo más lambda f', ¿no? Donde f y phi, pues ahí está, es phi 0 más lambda phi cor. Entonces, de aquí se ve claramente que para regresar a relatividad general, la f pues la hacemos 0, entonces esto se vuelve 1. No, la Digo, F la haces 1. La f se vuelve 1 exactamente, esto se vuelve 1, esto se vuelve 0, y la h tilde es la h barra, ¿no? ¿Sí ven por qué? Si hago aquí f igual a 1, entonces se devuelve r, y tenemos relatividad general, o sea, la Einstein-Hilbert con un campo escalar acoplado, no mínimamente. Oye, Bueno. tengo una pregunta, espera. Sí. ¿Ese phi 0 es constante? Lo que tú pones como phi 0 más no sé Phi qué. 0 es constante, es un valor constante asociado al campo, ¿no? O sea, si tú al fondo. Es un campo de fondo, campo escalar de fondo. Pero aquí vas a hacer perturbaciones en un fondo general o microscópico. No, aquí ciertamente hice en un fondo general, ¿no? Antes. Pero este valor sí es constante. ¿El mínimo de No, potencial pero más bien- o no fuerzas? Perdón. No, pero yo respondiendo a lo que quiere decir él, yo justo te iba a preguntar porque no creo ni siquiera que deba ser constante, ¿no? Más bien es el que es consistente con la ecuación de Einstein de fondo. Sí, exactamente. Uno... Que sí, aquí hay cosas detrás que no puse. Pero para que se satisfagan las ecuaciones de Einstein perturbadas, o sea, uno propone de manera general estas ecuaciones, ¿no? Y uno llega a que la ecuación que satisface este phi 0, su solución debe ser constante, ¿no? Para que esté acorde con el fondo. Entonces esto sí es constante, considerando un fondo arbitrario, ¿no? ¿Sí respondo? Pues, tú me dices, sí, de acuerdo. Y el mínimo del potencial, creo que sí tiene que ver con eso. No estoy seguro. Bueno. Las ecuaciones lineales simplemente agregan un término. Bueno, de hecho tienen la misma forma operacional con esta h tilde, ¿no? Pero en esta h tilde está metida la phi. Y para el campo escalar se tiene una ecuación de Klein-Gordon, ¿no? Esta phi tilde con la fuente, la traza del tensor de energía-momento. Con la introducción de esta h tilde, lo que se obtiene es que las ecuaciones a primer orden se desacoplan, porque antes de meter esta variable tendríamos las ecuaciones acopladas, ¿no? Entonces aquí también tendría que aparecer phi y aquí también la h. Entonces el propósito de introducir esta h tilde es que se desacoplen y las podamos resolver independientemente. Oye, pero además ya escogiste que el potencial phi particular, ¿no? En ese caso. Este M0 tampoco puse las... Esta M0 tiene que ver... Con la primera derivada. Sí, exactamente. Tiene aquí términos de la primera derivada, de la F0. Esta alfa también es una constante que depende de esto. Y el potencial también va metido aquí, ¿no? Aquí hay B ceros. Entonces sí, aquí ya está metido de manera efectiva un potencial, ¿no?
que sale automático de perturbar. Bueno, también, como hicimos en la parte de relatividad general, se puede hacer la descomposición y el enfoque covariante. En la descomposición uno puede otra vez encontrar una combinación lineal. Estos potenciales son como correcciones a los de relatividad general, ¿no? Aquí tenemos el de relatividad general, las correcciones debidas a este campo escalar. Las ecuaciones completas, es decir, estas de acá, ¿no? Aquí no he escogido la norma ni nada de eso. Toman esta forma, ¿no? La parte sin traza y transversa sigue siendo radiativa y la parte del campo escalar pues, satisface una ecuación de Klein-Gordon. En el enfoque, en el covariante, uno puede escoger la norma. Si uno escoge la norma de Lorentz, esta se traduce en esta norma de Lorentz modificada con la H tilde. Las ecuaciones se escriben de la misma manera. Ecuación de onda para la H tilde, ecuación de onda para la phi tilde. Aquí ya desprecié la masa porque no pinté la expresión, pero la masa M0 tiene que ver con los potenciales y en buena medida en la práctica esta masa está acotada, ¿no? Entonces es muy pequeña, por eso la podemos despreciar a este nivel. Si no la queremos despreciar, tendríamos que resolver la ecuación de Klein-Gordon en expansiones multipolares también. También se puede. Bueno, entonces teniendo este enfoque covariante, pues la solución va a ser idénticamente la misma, ¿no? Pero para la H tilde, ¿por qué? Porque depende del tensor solamente de la materia. Entonces lo que nos interesa aquí solamente es la parte escalar de este phi. Si uno hace la expansión multipolar, obtiene estos momentos, momento monopolar, dipolar y cuadrupolar. Entonces, lo que se conserva es la materia, a primer orden. Entonces, no se conserva la traza. Entonces, en el caso de relatividad general, nosotros habíamos dicho que si se conservaba la materia, el tensor de energía de momento de la materia, podríamos reescribir el término monopolar y dipolar como un término cuadrupolar. En este caso, no se conserva este tensor. Digo, no se conserva la traza en sí, sino solamente el tensor completo. Sin embargo, uno esperaría que con esto, que no se conserva la traza directamente, pues estos términos ya queden así, ¿no? Solamente dependientes de la traza. Pero la cosa no es esa. Aunque se conserve esto, se puede probar que sí se pueden reescribir estos términos monopolares y dipolares como términos proporcionales a las segundas derivadas del momento cuadrupolar, ¿no? Entonces aquí hay una pequeña sorpresa porque de alguna manera la característica más importante de estas teorías desaparece, o bueno, no se nota a nivel lineal. Entonces, si el campo escalar ya no tiene un término cuadrupolar, monopolar y dipolar, simplemente es un término proporcional a las ondas gravitacionales de relatividad general. No hay ninguna distinción entre estas dos teorías a nivel lineal. Entonces, ¿qué pasó aquí, no? Ese es lo que nos preguntamos cuando estamos haciendo todos estos cálculos, porque lo que seguiría aquí, si no se hubiera reescrito de esta manera, era pues volver a realizar lo mismo, ¿no? Ver cómo funciona, ver cómo la traza contribuye a la potencia radiada, a todas estas variables, y ver qué correcciones son las que corresponden solamente al modo escalar. Pero cuando uno reescribe así el campo escalar, ya no tiene contribución extra, es simplemente un factor. Entonces, ¿dónde está la relación monopolar y dipolar, no? Si uno regresa a la literatura, en donde
estos papers donde hablan acerca de este tipo de radiación, uno se encuentra diversas hipótesis extra que tienen que hacer al momento de considerar este tipo de radiación. La más común es la introducción de un término de masa, de un término de materia, y en cierta medida es que en cada punto del espacio el campo escalar influye en los objetos, y en este caso la masa de cada objeto depende también del campo escalar. Sin embargo, incluir un término de materia que depende del campo escalar explícitamente va en contra de la hipótesis principal, en donde en la materia no aparecía el campo escalar. Si uno considera esta hipótesis, puede escribir un tensor de energía-momento que dependa de phi y ya no se conserva, ¿no? Entonces, con esta no conservación, incluso a nivel lineal, ya no puedo hacer lo que fue reescribir los términos de la traza como términos cuadrupolares. Otra cosa que notamos es que no utilizan el límite lineal cuando quieren hablar de este tipo de radiación. Simplemente no lo toman, ¿no? Y no lo mencionan por qué. De hecho, lo que realizan es aproximaciones postnewtonianas a órdenes mayores que el lineal. Entonces, esta podría ser otra razón de por qué no aparece radiación de este tipo a nivel lineal, ¿no? Bueno, esta es la conclusión de esta parte para estas teorías, ¿no? A nivel lineal no aparecen, bueno, a nosotros no nos apareció este tipo de radiación por estas razones. Si regresamos al fenómeno que les había dicho de escalarización espontánea, pues de hecho este es un fenómeno altamente no perturbativo, y uno no puede utilizar métodos de aproximación en ese esquema, y eso implicaría que este fenómeno pues es que la radiación monopolar y dipolar de hecho es un fenómeno no lineal nada más. Esta es una conclusión que se puede sacar de aquí. Bueno, eso fue el teoría CF de escaleras tensoriales. Con esa conclusión pues todo se paró allí, ¿no? Porque ya no, si se quiere volver a realizar lo que hice en la relatividad general, tendríamos que ir a órdenes más grandes, postnewtonianos, y eso de hecho es lo que hace, ¿no? En las teorías FDR la cosa es un poco más sutil, más sofisticada. Uno tiene una teoría de esta forma, estas teorías pueden ser mapeadas a las teorías escalares tensoriales, definiendo estas variables, y quedarían una teoría de FDR que cumpla estas hipótesis, puede ser mapeada como una teoría escalar tensorial con un potencial dado por esta forma. Entonces, en principio se seguiría lo mismo que hice en las escalares tensoriales. La cosa aquí es que en estas teorías, al linealizar, no se puede, no es claro respecto a qué mínimo realizar la perturbación, respecto a qué mínimo de este potencial. Esto da pie a fenómenos altamente no lineales que se conocen como fenómenos camaleónicos, en donde lo que se tiene que hacer muy bien es identificar bajo qué mínimo se está perturbando. Entonces, realizar una aproximación lineal a estas teorías es muy sutil. Bueno, con esto termino. Bueno, como en esta tesis, en este trabajo se reprodujo formalismo cuadrupolar. La pregunta es si hay lugar para pequeñas desviaciones bajo las mediciones del pulsar binario. Pues la respuesta es que no tantas, o sea, la cota es muy pequeña porque las mediciones son muy precisas y las da relatividad general. Entonces, bajo las mediciones del pulsar binario no quedan espacios o ventanas para estas nuevas teorías. Se deberían de considerar nuevos experimentos o observaciones. Esto es obvio, ¿no? Que deja más preguntas que respuestas. Lo que les decía, que no se sabe si es un fenómeno lineal o no lineal, esto de
radiación monopolar y dipolar. Tiene sus utilizas en FDR. Lo bueno que se obtiene de esto es que ese formalismo que les dije de las cantidades invariantes de norma, de hecho sugiere generalizarlo a espacios-tiempos arbitrarios. Cuando uno realiza perturbaciones a agujeros negros, también uno obtiene estas cantidades invariantes. Pero cada uno de estos formalismos pues es muy aparte, ¿no? En Schwarzschild se hace una cosa, en Kerr se hace otra, en Friedman es lo que les decía de los potenciales de Bardeen. Entonces en cada área el método para hacer estas perturbaciones es distinto, ¿no? Entonces lo que hicimos aquí sugiere que podríamos hacer de manera dogmática un procedimiento para identificar a las cantidades de un fondo arbitrario. Y ya. Eso es todo. Gracias. ¿Preguntas? Lo que sea, lo que sea. Entonces pensaba que yo preguntaba. A mí no me quedó claro cómo te comiste la radiación bipolar en el caso de escalar sensorial. Ah, ok. Ay. Entonces uno tenía estos momentos, ¿no? Ajá. Momento monopolar, la traza. Momento dipolar, la traza. Bla, bla. La traza de tensor energía momento. Ajá. En Minkowski, ¿no? Digo, sí, con fondo Minkowski. Entonces, por ejemplo, ¿Pero por qué? el monopolar. ¿Mande? Porque es la traza y no es la componente 0,0. Es la traza porque es la solución a esta ecuación, ¿no? Esta es la fuente. La fuente del campo escalar es la traza, claro, ¿no? Okay. Es la traza. Entonces, si uno expande la traza, menos T0 más TJK, JK, uno puede maniobrar aquí, igual en el caso de relatividad general, utilizar la conservación ATAB y reexpresar esto de esta manera, ¿no? Entonces, por eso se pierde, porque puedes reexpresar a la traza, o sea, los componentes de la traza, como trazas de los momentos del momento cuadrupolar. Por eso se pierde. Todo esto es con lo que les decía que se conserva esto, ¿no? Si no se conservara, no podríamos quitarnos este término, ¿no? Por eso las hipótesis que les pintaba acá. Bueno, lo que hacen, ¿no? Inducir como una no conservación a mano. Esto es famoso, ¿no? Esta es la hipótesis que produjo este señor Early. Pero como les decía, o sea, considerar esto en las teorías de escalas tensoriales ya es considerar otra teoría distinta a la que empezamos, ¿no? Entonces ya no tiene caso. De hecho, esto viene de una ambigüedad en que cuando uno está en el marco de Einstein, pues todo está mezclado y ahí uno tiene la interpretación de que el campo escalar, que también se siguen las geodésicas del campo escalar, el campo escalar es gravedad. Ahí sí el campo escalar está acoplado a la materia, ¿no? Entonces, de ahí vienen ciertas ambigüedades con este término, ¿no? Eso es lo que les podría decir de esto. Más pregunta. Yo tengo duda en la parte de los PDR. O sea, sí entiendo pues el cuidado que hay que tener con los mínimos del potencial, que es bastante latoso pero ¿sabes si hay algún ejemplo como no sé, hasta en Friedman Robertson Walker con un potencial ahí dócil de los de inflación que se conoce, si hay... ¿Que se pueda linealizar? Digo, que se pueda poner ahí y ver si tenemos nuevas constricciones sobre ondas gravitacionales primordiales. Pues, no sé, lo que me suena es agarrar los FDRs más comunes, pues Starobinsky u otros, y ver si, pues la verdad no sé si se haya linealizado, pero es agarrar un potencial, es agarrar la FDR, sacar el potencial. De hecho es lo que se hace, ¿no? Cuando hacen esto de inflación con FDR, pues mapean la FDR a una potencial de inflación y ven cómo es la forma, ¿no? Pero de ahí tendría que verse
cómo se linealizan esas cosas. Pero no sé. No sabes si ya hay resultados que puedan contrastar con las observaciones que se tienen hasta ahorita Hasta ahorita lo que se tiene de estas FDR o de todas. Sí, así que digan, pues por ejemplo, estas FDRs ya no checan con las ondas gravitacionales que hemos visto. Por ejemplo, antes de las mediciones había muchas teorías que predecían, bueno, aparte de polarización y otra radiación, predecían la velocidad de la luz, la velocidad de las ondas gravitacionales distinta a la luz, ¿no? Todas esas que predecían ya están muertas, ¿no? Entonces ahora esa es el primer cut que le hicieron a estas teorías. Entonces todas esas que predicen velocidades distintas a la de la luz están cortadas. Esas son con las que se acotan. Pero esto de las que les digo de la radiación monopolar y dipolar, pues ciertamente recordemos que al principio, cuando les pinté estas templates, de hecho estas templates están hechas con relatividad general, ¿no? Porque relatividad numérica es relatividad general y postnewtoniano y todo este formalismo es relatividad general. Entonces lo que se tendría que hacer ahora es cada teoría hacer sus templates, ¿no? O sea, todas estas templates son perfiles de onda de relatividad general nada más. No tienen información, o bueno, no vienen de esta clase de teorías alternativas. Entonces lo que se tendrá que hacer es realizar perfiles de onda con estas teorías, ¿no? O sea, lo que se está haciendo es como al revés. Si checa bien, pero ¿qué tal si un perfil de onda con estas teorías checa mejor, ¿no? Entonces ahí hay una cosa por explorar. Y eso es lo que se está haciendo, ¿no? Hay esta gente que se llama Laura Bernard, esta señora. ¿De dónde es? Es una alumna de Luc Blanchet de París, Instituto de Astrofísica de París, algo así. Y hay otra señora que se llama Alessandra Buonanno, que es la directora del Max Planck. Y ellas tienen muchos papers, o bueno, están empezando a hacer todo esto que les dije de postnewtoniano, postminkowskiano, en estas teorías escalares tensoriales, ¿no? Entonces están produciendo muchos artículos de estos, ¿no? Entonces para lo que te dije, generar perfiles con esas teorías. Ya. ¿Alguien más? ¿No? Un aplauso para... Sí, muchas gracias. Gracias.